¿Y si te dijera que los desiertos no son lugares vacíos y silenciosos, sino escenarios donde ocurren cosas que nadie puede explicar? Viajeros aseguran haber visto figuras caminando entre dunas interminables, incluso cuando no debería haber nadie. Otros escuchan voces suaves llamándolos por su nombre. Y algunos simplemente desaparecen sin dejar rastro. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu like y comenta tu teoría para apoyar este contenido. Los desiertos cubren casi un tercio del planeta, pero solo una mínima parte ha sido explorada a fondo. No porque falte interés, sino porque sus condiciones son extremas y peligrosas. El calor puede derretir la razón durante el día, mientras que el frío profundo de la noche parece detener el tiempo. Muchas culturas antiguas no los consideraban vacíos, sino territorios vigilados por presencias invisibles. Curiosamente, civilizaciones que nunca se conocieron compartían esta misma idea. Hoy vamos a adentrarnos en algunos de los desiertos más misteriosos del mundo: el Sahara, el Atacama, Rub al Khali y el Mojave. No hablaremos desde la fantasía, sino de hallazgos extraños, huellas imposibles, grabaciones reales y testimonios que aún desconciertan a investigadores. Porque cuando las explicaciones lógicas dejan de funcionar, lo desconocido comienza a tomar forma. Quédate atento. Puede que después de escuchar lo que sigue, nunca vuelvas a ver un desierto como antes. En 1979, un grupo de exploradores franceses cruzaba una zona remota del Sahara cuando encontró algo que nadie esperaba: una línea de huellas humanas gigantes. Cada huella medía cerca de 70 centímetros y la distancia entre una y otra superaba los 2 metros. Para dejar marcas así, la criatura debía ser al menos 3 veces más grande que una persona. No eran formaciones del viento ni erosión natural, eran pasos. ¡Pasos! De algo que estaba caminando allí. Los Tuareg, nómadas del desierto, no se sorprendieron cuando escucharon la historia. Ellos ya hablaban de una figura conocida como el caminante sin rostro. Dicen que aparece en el horizonte, silencioso, moviéndose a un ritmo lento pero constante. Nunca corre, nunca se detiene, tan solo observa. Y si alguien lo mira directamente, él comienza a seguirlos, sin descanso, hasta alcanzarlos algún día. Para ellos, no se trata de un monstruo, sino de un guardián antiguo del desierto. La ciencia intentó explicar las huellas como una ilusión causada por el viento o deformaciones del terreno, pero ningún análisis logró reproducir el patrón exacto. Las huellas continuaban en línea perfecta durante kilómetros, como si esa criatura hubiera atravesado el desierto sin esfuerzo. Después de unos días, el viento las cubrió completamente, pero los avistamientos nunca cesaron. Viajeros aún reportan ver una figura enorme moviéndose en el horizonte cuando el sol comienza a caer. El desierto de Atacama, en Chile, es uno de los lugares más secos de la Tierra. Tan árido que algunos científicos lo comparan con Marte. No debería haber vida allí. Sin embargo, cámaras nocturnas han registrado algo moviéndose entre las rocas. Una figura pequeña, ágil, de piel muy delgada y ojos grandes, como si captaran cada reflejo de luz. A veces se desplaza en 2 piernas. Otras parece saltar entre las sombras. Su presencia no encaja con ningún animal conocido. En 2003 se encontró un cuerpo diminuto de apenas 14 centímetros cerca de una antigua zona minera. Al principio se creyó que era un feto humano, pero los estudios demostraron algo inquietante. Tenía huesos totalmente desarrollados, un cráneo alargado y un número diferente de costillas. Además, su ADN presentó mutaciones que no se corresponden con ninguna condición genética conocida. La explicación científica fue una deformidad no identificada, pero nunca hubo consenso entre los especialistas. Mientras tanto, los habitantes de pueblos cercanos hablan de una criatura que aparece durante las noches más frías. Dicen que es silenciosa, tímida, pero extremadamente inteligente. Algunos creen que es un ser adaptado a un entorno donde casi nada puede sobrevivir. Otros afirman que proviene de un origen que no pertenece a nuestro mundo. Las grabaciones siguen apareciendo y cada una agrega más
preguntas. En Atacama, lo imposible, a veces, se convierte en lo cotidiano. Robal Khali, conocido como el Cuarto Vacío, es uno de los desiertos más extensos y deshabitados del planeta. Allí, la arena parece infinita y el horizonte nunca cambia. Los beduinos que lo cruzan conocen historias que no se cuentan a extraños. Relatan que, cuando la noche cae completamente, se escucha una voz suave, casi cálida, pronunciando el nombre de quien camina. No es un grito ni una amenaza. Es una invitación, un llamado directo al oído. Los sobrevivientes describen lo mismo. La voz parece provenir de todas partes y de ninguna. Algunos dicen que suena como un familiar fallecido, otros como un amigo de la infancia. Lo inquietante es que quien responde, aunque sea en un susurro, desaparece sin dejar huellas. Campamentos encontrados días después muestran pertenencias intactas, fogatas apagadas y rastros que terminan abruptamente, como si la persona se hubiera desvanecido en el aire, absorbida por la arena misma. La explicación oficial sugiere alucinaciones causadas por el aislamiento extremo y la deshidratación. Pero esto no responde a un detalle crucial. En varios casos ocurrieron en caravanas completas, donde todos escucharon la misma voz al mismo tiempo. Ninguna alucinación colectiva debería ser tan específica. Para los pueblos nómadas, la voz es una advertencia. El desierto está vivo. Observa y recuerda a quienes lo desafían. No es el viento lo que llama a An, es algo más antiguo. Aokigahara es un bosque denso al pie del monte Fuji, donde la luz del sol apenas atraviesa las copas de los árboles. Los senderos se vuelven en cuestión de minutos, y la orientación se pierde como si el bosque mismo moviera sus caminos. Los guardabosques colocaron cuerdas de colores para ayudar a las personas a encontrar el camino de regreso, pero incluso esas cuerdas en ocasiones desaparecen sin explicación. Algunos dicen que el bosque escucha y responde a quien entra con la mente inquieta. Quienes se aventuran solos describen una presencia silenciosa, pero constante, como si fueran observados desde detrás de los troncos. Hay relatos de pasos que siguen el ritmo del caminante, pero que se detienen cuando éste se detiene. Otros cuentan haber visto siluetas blancas entre los arbustos, siempre lejos, nunca totalmente visible. La sensación más repetida no es miedo, mas una tristeza profunda. Una melancolía que parece no tener origen propio. La ciencia atribuye estas percepciones a la densidad del bosque, la falta de ecos y la magnetita del solo, que puede interferir en brújulas. Sin embargo, lo que causa inquietud es que muchas personas que visitan Aokigahara regresan diferentes, más silenciosas, más reflexivas, como si el bosque hubiera hablado con ellas sin palabras. Para algunos, Aokigahara no es solo un bosque, es un guardián, y quienes lo escuchan nunca lo olvidan. En 1930, un cazador inuit llamado Joe Labelle llegó al pequeño asentamiento al borde del lago Anjikuni, esperando encontrar amigos y comida caliente. Pero lo que encontró fue silencio absoluto. Las fogatas seguían ardiendo, los kayaks estaban en la orilla, y las casas aún tenían pertenencias dentro. Sin embargo, todas las personas habían desaparecido. No había señales de lucha, huellas, ni cuerpos. Era como si la aldea entera hubiera decidido evaporarse. Las autoridades investigaron el caso, examinando ropa, utensilios y provisiones. Nada indicaba que hubieran salido con prisa o peligro inmediato. Aún más inquietante, los perros de trineo fueron encontrados muertos y amarrados, como si algo hubiera impedido que siguieran a sus dueños. Muchos habitantes cercanos dijeron haber visto luces extrañas en el cielo la misma noche en que el pueblo desapareció, describiéndolas como círculos brillantes moviéndose sin ruido. Con el tiempo, algunos historiadores sugirieron que el caso fue exagerado por la prensa. Sin embargo, los testimonios locales siguen siendo consistentes. Un grupo de alrededor de 30 personas se desvaneció
sin dejar rastro. Algunos creen que fue un fenómeno sobrenatural, otros culpan a entidades desconocidas o incluso a fuerzas naturales aún no comprendidas. Lo cierto es que el lago Anjekuni continúa silencioso, como esperando que alguien escuche lo que ocurrió ahí. En la región cercana al río Clyde, en Escocia, se habla de una figura femenina que aparece caminando sobre la neblina. No flota, tampoco parece sólida. Como si estuviera hecha de agua y luz. Los pescadores dicen que la han visto justo antes de tormentas repentinas o accidentes en el río. Ella no habla, no se acerca, solo observa desde la orilla, como si esperara algo. Los testimonios coinciden en su expresión triste, casi resignada. La leyenda cuenta que fue una mujer que perdió a su esposo y a su hijo en una inundación hace más de 2 siglos. Buscó sus cuerpos durante semanas y cuando finalmente aceptó su destino, se entregó al río. Desde entonces, se cree que su espíritu quedó atrapado entre este mundo y el siguiente. Algunos aseguran que verla significa mala suerte. Otros creen que es un aviso, una advertencia de lo que está por ocurrir, como si quisiera salvar a otros de su mismo dolor. Lo más inquietante es que existen reportes modernos grabados por turistas y residentes locales. Videos donde una figura difusa, casi translúcida, aparece por segundos en la orilla antes de desaparecer con la neblina. Los expertos dicen que son trucos de luz y humedad, pero quienes la han visto directamente juran que no fue una ilusión. La sensación que deja es clara en tristeza profunda y la certeza de que no está allí para dañar, sino porque no puede irse. Muchos conductores que viajan de noche por la Ruta 66 cuentan haber levantado a un autoestopista solitario. Es un hombre delgado, de mirada tranquila y ropa algo antigua, como de los años 50. Habla poco, pero siempre pregunta al conductor si cree en la vida después de la muerte. Cuando el conductor se distrae un segundo, el pasajero desaparece del asiento sin abrir la puerta, sin hacer ruido, como si jamás hubiera estado ahí. La historia más conocida describe a un camionero que lo recogió en un tramo desierto. El otro esta pista dijo que estaba volviendo a casa y señaló un pequeño pueblo cercano. Al llegar, el camionero bajó para avisar que había traído a uno de sus habitantes. La familia que abrió la puerta se congeló. El hombre que él describía había muerto en un accidente de carretera, exactamente en ese mismo tramo de Caldaus. Atrás, su foto colgaba en la pared de la sala. Las autoridades siempre atribuyen los relatos al cansancio, la carretera nocturna y la imaginación humana, que se intensifica en la oscuridad. Sin embargo, los testimonios son demasiado parecidos, incluso entre personas que no se conocen y que nunca habían escuchado la historia. Algunos creen que el pasajero sigue intentando llegar a un lugar que nunca alcanzó en vida. Otros dicen que es una advertencia para los conductores que viajan solos por la noche. No, todo lo que sube al coche es humano. En algunas regiones de México, especialmente en pueblos antiguos, se habla de una figura que aparece frente a las ventanas durante la madrugada. No toca, no intenta entrar, solo observa. Su rostro es imposible de distinguir, como si estuviera cubierto por una sombra demasiado profunda. Las personas que lo han visto dicen que no sienten miedo de inmediato, sino una extraña inquietud, la sensación de que algo está fuera de lugar, como si el mundo estuviera a punto de romperse. Los relatos más antiguos describen al hombre de la ventana como un mensajero. Se decía que aparecería antes de la muerte de un familiar o de una tragedia en el hogar, como un aviso silencioso. Pero en las últimas décadas, los testimonios cambiaron. Ahora, quienes lo ven cuentan que después de su visita comienzan a escuchar su nombre susurrado dentro de la casa, incluso cuando están solos. Algunas personas aseguran que lo escucharon caminar por el pasillo aunque todas las puertas estaban cerradas. Las autoridades y escépticos lo atribuyen a parálisis del sueño o a ilusiones nocturnas, cuando la mente está entre el sueño y la vigilia. Sin embargo, lo inquietante es que muchas personas afirman haberlo visto mientras estaban plenamente despiertas, con luces encendidas y sin estar cansadas. La mayoría coincide en algo después de verlo. La casa nunca vuelve a sentirse igual. Hay quienes dicen
que él no viene a advertir nada, viene a esperar. Cada uno de estos relatos comparte un mismo patrón. Personas comunes viviendo algo que no encaja con las reglas que conocemos. No son historias de héroes ni de villanos, sino de encuentros que dejan más preguntas que respuestas. Tal vez el mundo no sea tan simple como pensamos. Quizás existan fronteras invisibles que a veces se cruzan sin que queramos. Lugares donde lo real y lo imposible se tocan por un segundo. Lo interesante es que casi siempre las experiencias dejan una sensación profunda, algo que no se puede describir con palabras. No se trata solo de miedo, sino de la certeza momentánea de que hay algo más, algo que nos mira, que camina a nuestro lado o que tal vez nos recuerda que no somos los únicos seres en este escenario llamado mundo. Y aunque la ciencia avance, siempre habrá historias que no se puedan medir, ni grabar, ni explicar. Si llegaste hasta aquí, significa que algo dentro de ti también siente esa curiosidad por lo desconocido. Ese impulso de mirar más allá de lo evidente. Entonces, te invito a continuar explorando conmigo. Hay muchas más historias, lugares y secretos que todavía no hemos tocado. Y créeme, algunas son incluso más inquietantes que las de hoy. Así que no te vayas todavía. Apenas estamos empezando. Si te gustó este viaje a lo desconocido, no olvides apoyar este canal. Tu like, tu comentario y tu suscripción hacen que este tipo de contenido pueda seguir existiendo. Cuéntame en los comentarios cuál de estas historias te dio más escalofríos. Y recuerda, lo que no se puede ver no siempre deja de existir.